Hoy tenemos como objetivo principal estudiar, analizar y valorar la importancia del contrato de mutuo. Y pues encontraremos que el contrato de mutuo constituye un instrumento fundamental para garantizar las adecuadas relaciones de convivencia entre los individuos. Y empezaremos definiendo el contrato de mutuo como un contrato mediante el cual una persona llamada mutuante se obliga a entregar o transferir la propiedad, ya sea de una suma de dinero o de otras cosas fungibles, a otra persona llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Y los sujetos que intervienen en este tipo de contratos son dos: el mutuante prestamista o prestador y el mutuario o prestatario. Y estos pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas. Vamos a mencionar algunas de las características del contrato de mutuo. Y como primera característica tenemos que el mutuante, al entregar el bien, transfiere su propiedad, quedando facultado el mutuario para disponer de él. La otra característica es que es un contrato necesariamente temporal, pues el mutuario deberá devolver el dinero o los bienes dentro del plazo convenido, y a falta de plazo se entiende que es de 30 días contados desde la fecha de entrega. También tenemos que el contrato de mutuo es un contrato oneroso. ¿Por qué? Pues se ha establecido que el mutuario debe pagar los intereses convenidos y a falta de convenio se pagarán los intereses legales. Además, la exoneración del pago de intereses debe ser pactada expresamente por escrito. Y como última característica, vamos a encontrar que el contrato de mutuo no está sujeto a una forma prevista por la ley, pero es recomendable por efectos probatorios que consten por escrito. Por otro lado, vamos a encontrar elementos. El contrato de mutuo tiene dos elementos que son los esenciales y los de validez. Dentro de los elementos esenciales vamos a encontrar el consentimiento y el objeto. Pues el consentimiento se forma cuando se pasa una cantidad de dinero o algo fungible al mutuario y este está de acuerdo de restituir con otra cantidad igual o calidad, ¿no? Y por el objeto se entiende que debe reunir los requisitos, como existir en la naturaleza, o sea, ser determinado o determinable según su especie, y pues obviamente estar en el comercio. Por otro lado están los elementos de validez, ¿no? Que están la capacidad y forma. Si bien es cierto, el código no regula específicamente la capacidad para ser prestamista, sin embargo, pueden celebrar contrato de mutuo los incapaces, los menores emancipados y los que hayan obtenido judicialmente el beneficio de la mayoría de edad, que necesitarán pues para ello el consentimiento de sus padres o de su tutor. El otro elemento dentro de los elementos de validez es la forma, y pues dice que el contrato de mutuo es un contrato no formal, aunque es importante formalizarlo por escrito por razones probatorias, como ya lo habíamos mencionado. Y pues el objeto de este tipo de contrato es el préstamo de bienes consumibles y fungibles. Además vamos a encontrar diferentes clases de mutuo. Entre las principales tenemos que el contrato de mutuo puede ser por onerosidad presunta del mutuo, y pues refiere que la experiencia de estos tiempos demuestra que el supuesto de un préstamo sin pago de intereses solo se presenta en operaciones de pequeña cuantía o a corto plazo. También vamos a encontrar el mutuo entre cónyuges. La contratación de cónyuges es válida
y nada impide que celebren un contrato mutuo. Y pues tenemos dos supuestos, dependiendo bajo qué régimen se encuentren los cónyuges. Puede ser régimen de sociedad de gananciales o el régimen de separación de patrimonios. La otra clase es el mutuo de incapaces o ausentes. En estos casos, la incapacidad de ejercicio puede ser absoluta o relativa. Además, el código se ha pronunciado con la finalidad de proteger los intereses de los incapaces. Y pues estableció que los representantes de aquellos podían dar o recibir un mutuo en nombre de sus representados, pero siempre y cuando se cumplan las formalidades requeridas, ¿no? La otra clase es el mutuo consensual y no real, y dice que la función de la entrega consiste siempre en el cumplimiento de la obligación nacida del acuerdo consensual. En una palabra, se realiza sin excepción solvendi causa, ¿no? Y como última clase vamos a encontrar el mutuo con prestaciones recíprocas. Entendemos que dado que el mutuo ha dejado de ser un contrato real, las prestaciones de las partes son recíprocas o correspectivas, fuera de la aplicación de las normas que existan para esos contratos en la parte general. Y pues debe tenerse en cuenta que ha sido necesario introducir en el código cuáles son las principales obligaciones del mutuante y del mutuario, tanto en el préstamo en especie como en el de suma de dinero. También vamos a encontrar las obligaciones tanto del mutuante y del mutuario. Entre las obligaciones del mutuario vamos a encontrar el transmitir el dominio del bien dado en mutuo, que debe ser fungible y consiguientemente individualizada y entregada al mutuario. La otra obligación es responder por los riesgos del bien, ya que tratándose de bienes ciertos, perecen para su dueño. Y una obligación es responder de la evicción y saneamiento, pues asume una obligación de dar. Entre las obligaciones del mutuario están restituir al mutuante los bienes de la misma especie, cantidad y calidad en el plazo, modo y lugar establecidos en el pacto, o en su defecto de acuerdo a la ley o a los usos y costumbres. Cuando no se haya finalizado el plazo para la devolución, este resulta de las circunstancias. Y pues como ya lo habíamos mencionado, se entiende que es de 30 días contados a partir de la fecha de entrega. La otra obligación del mutuario es responder por los vicios y defectos por la evicción del bien de entrega. Y como última obligación encontramos que es pagar intereses al mutuante, salvo pacto en contrario. El lugar de pago o devolución. La devolución de los bienes deberá hacerse en el lugar pactado o en su defecto en el domicilio del mutuario. El siguiente punto es la imposibilidad de devolver. Puede darse el caso de que el mutuario no pueda devolver el bien, ya sea porque se encuentre fuera del comercio o por cualquier otro motivo. Deberá cumplir la obligación pagando el valor del bien en el momento y lugar en que debió hacerse el pago. La extinción del contrato de mutuo. El contrato de mutuo se extingue cuando una de las partes, ya sea el mutuante o mutuario, no puede cumplir con uno de los requisitos. Normalmente este tipo de contratos se extinguen cuando la parte, en este caso el mutuario, cumple con todas las obligaciones. La nulidad. Este contrato se declara nulo cuando es celebrado por personas incapaces. La forma consensual de este tipo de contratos es opuesta a la formal, es decir, no se necesita la exteriorización del consentimiento para ser declarado válido, ya que este puede ser expreso o tácito. En muchos casos es por escrito, como una forma de prueba, mas no como un requisito para su validez. La importancia del contrato de mutuo. Es una de las figuras contractuales de mayor uso en las operaciones comerciales debido a su importancia como herramienta de financiamiento. Por ello, actualmente es utilizado en todos los niveles de operaciones comerciales, desde préstamos de dinero
entre personas naturales hasta los financiamientos de entidades bancarias e incluso en el sector estatal, como el financiamiento de obras públicas. Objetivo. El contrato de mutuo nació con la finalidad de beneficiar al mutuario, quien esta persona podría encontrarse en una situación económica desfavorable. Infracciones y o sanciones. Las infracciones. Tal como lo establece el artículo 1665 de nuestro Código Civil, el falso mutuo es una infracción, pues cuando se presta una cantidad de dinero que debe devolverse en mercaderías o viceversa, es el contrato de compraventa. Las sanciones. El pago por imposibilidad de devolver el bien refiere que si el mutuario no pudiese devolver un bien similar en cantidad o calidad al que recibió en el momento de celebrar el contrato, satisfacerá su prestación pagando el valor que tenía el momento y lugar en que debió de hacerse el pago. Las consecuencias de sobrepasar los límites de las tasas que nuestro Código Civil prevé son de dos tipos, una de tipo civil y otra de tipo penal. Las primeras, las consecuencias civiles, según está dispuesto en nuestro artículo 1243, que menciona expresamente cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación del capital, a voluntad del deudor. La siguiente, que es la consecuencia penal, nos menciona en el artículo 214 del Código Penal que ha sido considerado que el dejar de observar las tasas máximas traspasándolas acarrea la configuración del delito de usura. El caso de aplicación. Juan Martínez, quien adelante se denominará el mutuante, y la empresa Dinero Constante y Sonante, el cual prestará la suma de $10,000 que serán canceladas en 20 cuotas mensuales de $500. La devolución del dinero mutuado debe hacerse en dólares norteamericanos y devengará el interés de 1.92% mensual. El incumplimiento de la mutuaria de las obligaciones previstas en el contrato facultarán al mutuante a dar por vencidos los plazos de las cuotas adeudadas. Conclusiones. El contrato de mutuo es un contrato autónomo, ya que tiene vida propia, una naturaleza temporal, una duración, es un contrato obligacional, es de prestaciones recíprocas y es conmutativo. El mutuante y el mutuario deben reunir requisitos para poder celebrar este tipo de contrato. Por un lado tenemos al mutuante, que debe ser capaz de enajenar la cosa que va a dar en mutuo, es decir, dar la propiedad. Y por otro tenemos al mutuario, que debe ser capaz de obligarse. Como ya mencioné, este contrato se extingue si el mutuante o mutuario se ve incapaz de resolver o de cumplir los requisitos. Recomendaciones. Si bien el solo hecho de prestar dinero a un tercero no es considerado un acto ilegal, esta operación tiene que cumplir con ciertos requisitos y condiciones para evitar que llegue a ser el delito de la usura. Por ello es recomendable tener un contrato por escrito en el que se estipulen las condiciones de la devolución del dinero, ya sea que este préstamo lo hagas a un familiar o un amigo.